Bien, perfecto. Bienvenidos todos, todas, todes. Muchas gracias por sumarse a este encuentro de manera virtual. Como les decía anteriormente, dado los acontecimientos que están suscitando en estos momentos, decidimos hacer este encuentro de manera virtual. Ya estábamos terminando de preparar mate, café, la bebida correspondiente, para que de esta manera podamos encontrarnos en este evento que nos acontece, del cual como parte de Ediciones del Fogón, estoy muy contento, que es la presentación del libro de Córdoba a Turín, Ida y Vuelta, Pasado y Presente de la Intelectualidad Local, el nuevo libro de Valdelupi. Quiero comentarles que el chat va a estar habilitado de manera permanente para cualquier comentario, para cualquier tipo de sugerencia, lo vamos a estar leyendo de manera muy activa. Vi también que hay personas que están conectadas desde Brasil. Eduardo López Piri nos dice hola. Buenas noches, un saludo desde Brasil, Eduardo Isabel, muchas gracias por estar del otro lado en esta presentación. Recuerden lo que sí le vamos a pedir, que traten todos y todas de tener los micrófonos silenciados para que de esa manera no haya ningún tipo de interferencia ni ningún ruido que pueda llegar a molestar en el diálogo tanto del autor como de los invitados. Mientras tanto, mientras vamos admitiendo más gente que nos está mandando la solicitud, vuelvo a comentarles, me parece importante esto, remarcar que este libro ha sido un proceso muy interesante para la editorial, dado que ya se ha agotado la primera edición de este libro, este nuevo libro de De Lupi, que desmenuza el recorrido del grupo Paseo y Presente, que forma parte innegable de la historia intelectual argentina, el grupo Pasado y Presente. Hizo su aparición pública en el año 1963 y dejó de escribir poco antes de la última dictadura militar argentina. Ya Val no va a estar comentando al respecto. Por lo pronto, antes que nada, quisiera darle la bienvenida y saludar tanto a Valdelupi como a los invitados. Si les parece, primero voy a presentarlos de atrás para adelante. Antes que nada, Juan Patilla, ¿cómo estás? Él es licenciado y doctorado en filosofía, becario doctoral del CONICET, y su especialidad es el marxismo latinoamericano. ¿Cómo estás, Juan? Ahí estás con el micrófono silenciado. Muchas gracias por la invitación a ustedes y por supuesto a Val, el autor del libro. Muchas gracias, Juan. También se encuentra Guillermo Rica, quien es prologuista del libro, licenciado y profesor en filosofía, doctor en estudios sociales de América Latina y además también es profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Guille, te damos la bienvenida. Muchas gracias por asistir también a este encuentro. Gracias a vos, Maxi. Es un gusto estar acá acompañando a Val en la presentación de su libro y también junto con Juan, que tengo también la suerte de que sea tesista y becario. Así que todo en familia. Muchas gracias a ambos de verdad. Y también al señor Valdelupi, que nace hace 28 años en Córdoba, es comunicador e investigador en el campo del análisis del discurso político, es profesor de la Cátedra de Gramática 3 en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y becario doctoral en semiótica CECIT-UNC. Es integrante del equipo de investigación Discurso Social, lo visible y lo enunciable del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y claro está, también autor del libro que nos convoca en el día de hoy. Val, aprovecho para saludarte, para ya darte la bienvenida formal y nuevamente agradecerte por haber confiado en este proyecto editorial, que estamos muy orgullosos de poder publicar este libro. Bueno, Maxi, muchas gracias, bienvenidos a todos a esta presentación, que bueno, me hubiera gustado sin duda hacerlo en algún lugar lindo como el Café del Alba, Los Infernales, etcétera, pero bueno, son las condiciones en las que podemos llevar adelante esta presentación. Bueno, así que agradecerles por estar hoy acá, agradecerle a la editorial, a Maxi, al Pela Curto, al Seba por todo el trabajo editorial, por el acompañamiento. Y bueno, somos como 30 y pico, es un placer enorme, así que agradecerles una vez más.
Val, antes de entrar de lleno a consultar y a desmenuzar el libro, me gustaría también en lo emocional, en lo que amerita en lo personal, este proceso de lo que fue atravesar hasta la publicación del libro. Muchos dicen que un libro es como tener un hijo o una hija, entonces me gustaría que nos comentes las primeras emociones ya con el libro publicado. Bueno, no, muy contento, la verdad, por cómo quedó el libro. No es algo que busqué a priori, hacer esta publicación, fundación muy linda, bueno, se dio el año pasado, ¿no? Bueno, vos recordarás mejor, Maxi, hace más de un año. En ese momento, bueno, creía que faltaban madurar algunas ideas y después, bueno, a principios del 2020 empezamos ya a gestarlo y la verdad que, bueno, todo el proceso fue hermoso, de a ratos, digamos, agotador, pero bueno, nunca es algo que se hace de manera individual, digamos. Siempre he tenido muchas manos, muchos ojos que me han ayudado para este libro y, y, bueno, muy contento con la versión final, muy contento con la venta de esos libros. Bueno, primero amigos y familia que en preventa salieron a comprar el libro, obviamente. Y después, bueno, las librerías que se han movido en esto también, bueno, y ustedes la editorial, obviamente. Así que esta primera edición que se va estuvo muy buena y el objetivo era ese, era poder llegar a un público más amplio, digamos que no sea solamente el de la academia, el de los becarios, las becarias, el del centro de estudios donde estoy, sino el propósito, el objetivo era que la gente de Córdoba y de otros lugares conozca la experiencia pasada y presente. Ese era el objetivo. Entonces, bueno, está escrito con ese propósito, ¿no? Algo breve, traté de que sea por momentos en un registro ensayístico, si se quiere, y que no tuviera nada de lo que muchas veces la academia obtura la posibilidad o las reglas de la academia a veces obturan que mucha gente pueda acceder a cierto material, ¿no? Es como un lenguaje medio interno, un metalenguaje medio interno, entonces en este sentido la idea del libro era que llegue a un público más amplio y creo que, bueno, por los comentarios se está dando de ese modo, así que muy contento, Maxi. Encima sale todo redondo porque en muy pocas semanas se agotó ya la primera edición. Para nosotros como editorial independiente esto también es muy importante porque siempre es una apuesta, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y cuando sobre todo encaramos un proyecto autogestivo. Les recuerdo a todas las personas que se están conectando que el libro se encuentra en El Espejo Libros, en Paseo Santa Catarina de Anfunes 163, local 4. Lo pueden encontrar también en la librería, en La Valleja 35, en Café del Alba, 9 de julio 482, y en Rubén Libros de Anfunes 163, locales 1 y 2. A partir de la semana que viene, muy probablemente fines de la semana que viene, estará llegando a otras librerías y también recuerden que pueden solicitarlo con envío a domicilio a través de las redes de la editorial, ediciones.delfogón, nos encuentran en Instagram, en Facebook estamos como Ediciones del Fogón. Pueden escribirnos ahí, sino también están nuestros números de contacto. Ahora, sin mayor detalle, vamos a pasar al primer bloque que se compone en esta presentación. Serán 3. El primero es Córdoba y sus intelectuales. Vamos a arrancar con Val. Val, consultarte. ¿Qué motivó este libro? ¿Qué puedes decir del nombre y de la estructura de los capítulos? ¿Y cómo surgieron todas estas ideas? Bien, antes me gustaría hacer algunos agradecimientos breves, para que no se olvide la pregunta que acaba de hacer el Maxi, pero no quería dejar, perdón Maxi, me olvidé recién de hacer algunos agradecimientos. Sí, por favor. Son muchos en realidad, pero voy a hacer algunos hiper especiales por el momento. En primer lugar, bueno, quienes son siempre mis primeros lectores, que es Gabriela Macheretti y Marcelo Casarín, que siempre, bueno, están ahí con las primeras líneas, muy atentos, y que sin duda me ayudaron a potenciar el libro. A Guillermina De Lupi, que fue, bueno, hizo la revisión varias veces de este escrito también y que ayudó bastante a que quedara mejor y trabajó contra el reloj. Bueno, Guillermo Rica, el prologuista, porque también de manera muy generosa y en muy poco tiempo
se embarcó en esta aventura de pasado y presente, a Juan Patrilia por estar hoy aquí, también colega amigo y quien me facilitó muchos contactos, Juan Dalmazo, que no sé si está presente, pero que también fue muy importante. Justo, acaba de entrar, lo llamaste justo. Ah, mirá, justo que bueno, me dio un manón. Y bueno, y a Pam Parán, que más allá de ser mi director de tesis, es alguien que siempre me ayuda a ser mejor en todos los aspectos, así que agradecerle a ella mucho. Y a Sol por estar en toda la organización logística, obviamente, de esto, y ustedes como editorial, que, bueno, hacen un laburo muy interesante y me encanta que en esta ciudad, Ediciones del Fogón, han laburado muy bien con el libro de Jorge Villegas, ahora con este, así que, bueno, algo que es autogestivo, que es comunitario, yo les agradezco, más allá de que este libro, digo, es de mi autoría, en general me parece que están haciendo un laburo hermoso. Bueno, me preguntabas cómo surge este libro y cómo está estructurado. Bueno, me tengo que ir más atrás, voy a tratar de ser lo más breve que pueda. En mi tesis de grado, de licenciatura en comunicación social, yo trabajé ciertas nociones sobre, cierta noción, particularmente la nueva izquierda latinoamericana, en 3 medios argentinos, entonces, bueno, tenía como cierta preocupación para ver cómo se construía esta noción vinculada a los gobiernos progresistas, populistas, de izquierda, como lo quieran llamar, desde Hugo Chávez en 1999 en adelante, digamos, en Latinoamérica. Y de repente, la primera inquietud que tuve respecto a esto fue, bueno, ¿cuál es el medio de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el rol que están teniendo los intelectuales en estos gobiernos de izquierda en la región, ¿no? En los distintos países, porque eso sí fue una recurrencia, ¿no? Entonces ahí me interrogué por el rol del intelectual como sujeto político, ¿no? Y por qué estos gobiernos, de alguna manera, les interesaba tener ciertos grupos, ciertos colectivos de trabajadores de la inteligencia cerca, ¿no? Y el 2015 quizás fue el punto de inflexión, que tiene mucho que ver con este libro. Se hizo en Buenos Aires, en el Teatro Cervantes, un encuentro por la emancipación y la igualdad, un encuentro de intelectuales que, bueno, estaban en los distintos gobiernos de Bolivia, de Argentina, de Brasil, etcétera. Y bueno, entre otra gente hubo Noam Chomsky, Piedad Córdoba, la gente de Podemos, Álvaro García Linera, bueno, etcétera. Y ahí me empezó, bueno, sigue la pregunta esta, ¿no? Creo que escucharlos ahí, ver cuál era la misión intelectual en este tiempo histórico, me hizo querer luego, cuando entré al doctorado en semiótica, vincular mi tesis a la problemática intelectual. Y así es que, bueno, decidí trabajar en la tesis doctoral, pasado y presente y carta abierta. Este libro, este itinerario pasado-presentista, se inscribe, evidentemente, en una investigación más amplia, que es la tesis doctoral, que estoy, bueno, ya en proceso de escritura, no sé si casi final, pero bueno, estoy avanzado. Y bueno, ¿cómo surge este libro? Lo decía un poco antes, esta invitación. En este primer capítulo lo que hago es tratar un poco de desmenuzar eso, y por otro lado, hago una suerte de introducción a la problemática intelectual, un mini estado del arte a la problemática intelectual. El segundo capítulo, ya, bueno, voy de lleno con pasado y presente, todo el derrotero pasado presentista, este grupo que emerge en el año 63, pero que evidentemente está dialogando con grupos intelectuales anteriores. El Contorno es el más próximo, a quien le dedican varios comentarios. Y bueno, ese segundo capítulo versa sobre todo este primer periodo en Córdoba, desde el 63 al 65, y su segundo momento de aparición en el año 63. Yo en ese segundo capítulo termino hablando de cómo llegan al exilio mexicano, ¿no? Entonces, como todo el trayecto de este grupo. Y en un capítulo 3, lo que me interesó, bueno, es reflexionar a 47 años de esta experiencia, de qué modo puede pensarse el intelectual hoy en día, ¿no? Eso es como pregunta general. Entonces, bueno, hago todo un recorrido sobre lo que pasó luego de la experiencia de pasado y presente, por los 80, por los 90, principios del 2000, hasta el grupo Carta Abierta. Entonces, bueno, de ese modo está estructurada el libro.
Vale, excelente, Guille, consultarte a raíz de esto que decía Val, y esto de dar a conocer quizás lo que muchas personas desconocíamos, como era el grupo Pasado y Presente, esta historia de la intelectualidad local aquí en Córdoba. ¿Cuál es la importancia de revisitar, como lo hace Val en su libro, la experiencia de Pasado y Presente en la actualidad? Bueno, en primer lugar, una cuestión así como muy general se podría decir acerca de eso, tiene que ver con que toda crítica implica de algún modo alguna revisita del pasado. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las críticas que suele hacerse a Pasado y Presente es que es una revista anacrónica, ¿no? Porque de hecho, bueno, si vos lees, por ejemplo, el primer editorial de Pasado y Presente, o lees incluso el del número 4, digamos, después de la expulsión del partido, las referencias a Gramsci, digamos, a la Segunda Internacional, sirven como un esquema para leer lo que para Aricó y para Oscar del Barco, para sus compañeros, era como el inmovilismo de la política marxista en la época, frente al tipo de dinamismo que expresaba o representaba, que es la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ir a Gramsci y traerlo, digamos, al presente era una forma de dinamizar un presente que ellos veían como de algún modo congelado, ¿no? Es decir, esto también lo dice por ahí Rancière, ¿no? O sea, toda crítica tiene, del presente tiene algo de anacrónico, digamos, ¿no? O sea, es como, se interpela el presente en cierto modo desde lo que debería ser y no es, o desde lo que podría ser, digamos, y no es, ¿no? Y por otra parte, digamos, eso dicho de modo general respecto de toda crítica, ¿no? Es decir, nosotros no podemos prescindir de una experiencia como la de pasado y presente, además porque, o sea, la generación, digamos, de intelectuales que dio pasado y presente, no solo para Córdoba, sino yo creo que, por ejemplo, Aricó me parece que es un pensador político, digamos, de dimensión latinoamericana, y me animaría a decir en el ámbito, por ejemplo, del marxismo, de los estudios sobre el marxismo, me parece que es una figura, digamos, que más aún que latinoamericana, ¿no? O sea, de hecho, Val da cuenta de eso en su libro, cuando dice que, cuando cita a Fabio Frosini, que dice, bueno, el primer lugar donde estudió a Gramsci en serio, digamos, fue en Córdoba, digamos, ¿no? Bueno, eso los italianos lo saben, ¿sí? Hay muchos textos de Aricó traducidos, incluso publicados primero en italiano y después traducidos, digamos, al español, ¿no? Estamos hablando, digamos, de una generación de intelectuales muy significativa, digamos, que deja muchos efectos, que por supuesto, o sea, en el presente, digamos, este es otro aspecto paradójico, digamos, de esa revisita, digamos, ¿no? De los intelectuales de los 60 de Córdoba. Suenan inactuales, digamos, ¿no? Y eso está bueno que suenen inactuales, digamos, porque en cierto modo suenan inactuales porque para esa ideología dominante hoy en día, que por una cuestión de economía discursiva, digamos, ¿no? Y de tiempos de la presentación voy a adjudicar al neoliberalismo, vivimos una especie de presente perpetuo, de presente constante, de presente eterno, que no tiene pasado, ¿sí? O que en todo caso pretende sepultar y negar, digamos, el pasado, forcluir, digamos, el pasado de alguna manera, podría decirse. Y tampoco tiene futuro, ¿no? Y por otro lado, para todo, y con eso termino, digamos, ¿no? De responderte, un poco señalando para mí la importancia que tiene que una generación más joven que la mía, o sea, bastante más joven que la mía, como la de Val, retome estos temas, digamos, ¿no? Porque, bueno, precisamente porque hay que hacer, para cualquier generación, digamos, de intelectuales, o sea, ninguno empieza de cero, nadie empieza de cero, ¿no? Como dice Derrida por ahí en Espectros de Marx, o sea, hay un laburo de herencia, y precisamente es un laburo porque una herencia nunca se recibe hecha, nunca está dada, ¿no? Es algo sobre lo cual hay que trabajar, ¿sí? Y hay que trabajar porque, bueno, porque el pasado nunca es simplemente el pasado, una cosa muerta que está cerrada y clausurada, sino que precisamente quedan espectros, digamos, ¿no? De ese pasado,
y son espectros que hablan, digamos, que dicen cosas. Si uno, por ejemplo, revisitara hoy en la actualidad algunos de los textos de los 80, digamos, de Ericó, referidos a la cuestión de la democracia, digamos, en Argentina, se sorprendería, digamos, ¿no?, de la actualidad que tienen, aunque su vigencia parezca negada, porque, bueno, hablar hoy, qué sé yo, de democracia social y avanzada en la Argentina parece que uno está haciendo un chiste, digamos, ¿no? Pero son textos que indudablemente invitan a repensar cuestiones, digamos, que estaban irresueltas en aquel momento y que siguen irresueltas hoy, digamos, ¿no? Es decir que en ese sentido me parece que es muy importante seguir leyendo a estos autores, seguir trabajándolos, digamos, seguir cribando, digamos, ese laburo de herencia que hay que seguir haciendo para darlos a conocer, porque también tiene razón en esto que dice Val, son autores de Córdoba, son pensadores de Córdoba, poco conocidos, poco explorados, digamos, ¿no? Poco conocidos y poco enseñados, poco difundidos entre nosotros, ¿no? Me da la impresión. Guille, muchas gracias. De esta manera vamos a dar cierre a lo que es el bloque 1, Córdoba y sus intelectuales. No antes vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando a través del chat, a los saludos que mandaban Eduardo e Isabel desde Brasil. También se suma el amigo Alejandro Milotich, que agradece la iniciativa. Muchas gracias, Ale, por estar presente. Gabriela Simón también nos escribe y nos manda saludos. Además también pone qué alegría verlas a Pampa, Jime Castillo y a Val, por supuesto. Jime Castillo dice, sí, Gaby, abrazo, qué bueno esto de encuentros. Por ahí no podremos estar físicamente, pero al menos nos encontramos en la virtualidad. Rebeca también nos manda sus saludos. Pamparán, sí, toda la cofradía, le mandamos un gran saludo. También vuelve a comentar Gabriela Simón, muchos encuentros acá por chat, que lo celebramos mucho. Liliana Chabán, felicitaciones Val, mucha suerte. Muchas gracias a vos, Lili, por los mensajes de afecto. Milena Salinas Gómez, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. También nos escribe Ricardo Dubati, quien envía sus saludos. Vamos a pasar de esta manera a dar comienzo al bloque 2, que se llama La experiencia pasado y presente. Vamos a arrancar con una pregunta para Val. Val, la consulta es la siguiente. ¿Cómo podrías describir la experiencia de pasado y presente y qué tiene este grupo que no tenga otros? Bien, bueno, algunas de las cuestiones que tienen que ver por ahí más con la herencia gramsciana y con su labor filosófica, por ahí las apuntaba el Guille y seguro Juan también tiene algo para decir al respecto. Me quedo con algo que decía Guille recién, ¿no? Esto son intelectuales poco enseñados, poco difundidos. Hay una biblioteca que se llama José María Ericó en la ciudad de Córdoba, ahí pegadita a la Biblioteca Mayor en el centro, y pocos lo saben, ¿sí? Entonces me parece bueno, que a veces no se tiene noción de la grandeza de este grupo, ¿no? Y de un itinerario que ha dado que hablar en Argentina y en el mundo. Esta anécdota que un poco cuento en el libro y que recién Guillermo la traía, fue algo que me impactó mucho, ¿no? Cuando Fabio Frosini, hace 4 años, en la Biblioteca Mayor dijo eso, ¿no? Como bueno, los estudios serios de Gramsci se sitúan en Córdoba primero, y luego en Italia, ¿no? Y eso no es poca cosa, ¿no? Entonces la tarea filosófica, filológica del grupo, teórica, ha sido enorme, ¿no? Y la vinculación de esta tarea con la práctica y con pensar en Córdoba, con pensar en las fábricas de Córdoba, en todo el proceso de industrialización que se estaba llevando a cabo en Córdoba, fundamentalmente después de los años 20, que es muy importante. Entonces me parece que, bueno, este grupo logra vincular la teoría con la práctica de una manera notable. No hay, al menos no he visto muchos grupos en la historia intelectual argentina que lo hayan podido hacer de esta manera, de manera sistemática, con 2 momentos de aparición, dialogando, cuestionando al Partido Comunista Argentino y también dialogando
con el peronismo y su posterior acercamiento a Montoneros, que no fue orgánico de todo el grupo, pero que sí algunos tuvieron ese acercamiento con algunos dirigentes. Entonces, me parece que la riqueza de pasado y presente, digamos, merece ser revisitada una y otra vez. Hay algunas particularidades cuando uno estudia, ¿no? Yo ahí en el libro hago una especie de línea así cronológica de algunos grupos intelectuales, desde Alberdi y Sarmiento, desde esas cartas hasta Carta Abierta, que por supuesto quedan muchos afuera, no son todos los grupos intelectuales de la historia argentina, pero me parece que en pasado y presente, por ejemplo, se materializan discusiones en torno al rol del intelectual y a cuál era el deber ser del intelectual que venían, ¿no? De otras generaciones y de otros grupos, por ahí no tanto con Revista Sur, pero sí con Revista Contorno, ¿no? Y ellos lo dicen, ¿no? En ese momento histórico en el que ellos escriben, se busca, digamos, un poco saldar, discutir, seguir discutiendo esa vieja pregunta por el rol del intelectual. Después, decir que ellos en el año 73 dejan de escribir muy pegadito a la última dictadura militar argentina, y eso marca un antes y un después para todos los colectivos intelectuales que van a surgir con el alfonsinismo y después, ¿no? Es decir, este es un grupo de intelectuales que quería hacer la revolución, ¿no? Un grupo de intelectuales revolucionarios, entonces, y surgió acá en Córdoba, no ha habido muchas experiencias de esas, entonces también hay una singularidad ahí. Pero lo que quiero marcar es que luego, digamos, de que muchos de ellos vuelven del exilio, manifestado por ellos mismos, digamos, la idea revolucionaria va a mermar y la idea de, bueno, hay que ir por el sostenimiento de la democracia, va a ser mucho más fuerte que esta idea de, bueno, hagamos la revolución casi a cualquier costo, como en los años 60. Entonces, me parece que todas estas cosas que estoy diciendo hacen que pasado y presente, más allá de que aparece en Córdoba, que no es poca cosa, sea un grupo para indagar, ¿sí? Para que sigamos indagando de acá al futuro. Val, muchas gracias. Y en esto que vos decís, quería consultarle a Juan. Juan, ¿qué vestigios de la experiencia pasado-presentistas quedan hoy en Córdoba? ¿Se puede dar data de eso? ¿Qué análisis concreto se podría hacer de esos vestigios? Bueno, es una muy buena pregunta. Y además una pregunta problemática, ¿no? Uno podría decir, porque el tema de los vestigios, ¿no? De las huellas, de aquello que de alguna manera queda en la experiencia pasado-presentista, es un tema que requiere indagación, ¿no? Hay algunas cuestiones que son muy visibles. Ya Val citó la Biblioteca José María Aricó, es un ejemplo uno podría decir, de una de esas huellas, ¿no? Y quizá la más clara, la más contundente, la más visible. Pero hay otras huellas quizás no tan visibles, más ocultas, que bueno, requiere un trabajo de rastreo. Pero en primer lugar pienso, bueno, yo viniendo de la Facultad de Filosofía y Humanidades, creo que hay en la Facultad de Filosofía y Humanidades, creo que también debe pasar en las facultades sociales, en las facultades humanísticas y de sociales en general en la universidad, muchos profesores, muchos docentes, muchos grupos de investigación que indudablemente han leído la revista, pero también han tenido como profesores, por caso Oscar del Barco o a Héctor Schmuckler, ¿no? Entonces creo que hay una herencia que se sostiene en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, en los distintos claustros, y que no se ha perdido y que debería ser analizada, digamos, debería ser rastreada. Específicamente, qué personas, cómo se da traspasado esa herencia, ¿no? Sin lugar a dudas, es una experiencia pasado y presente que también tiene eco, uno podría decir, en medios de comunicación. Por caso Enfant Terrible o La Tinta, creo que son medios que de alguna u otra manera, si bien no tienen la misma característica de la revista Pasado y Presente, que es una revista
uno podría decir, de debate teórico-político, por lo menos en su primer número más teórico que político. No obstante, sí creo que hay un sentido crítico y un anclaje en Córdoba de esa experiencia. Uno puede hablar del Resaltador, entre otras, que son parte de esa herencia pasado y presentista que piensa desde Córdoba en clave de transformación radical de esta ciudad conservadora. Sin lugar a dudas, hay una distancia que uno no puede negar, ¿no? Pasado y presente en los 60, una revista que nace en una ciudad de enclaves industriales, ¿no? Que, como los enclaves mineros, ¿no? La clase trabajadora paraba y separaba la ciudad, una ciudad, como decía Val, como decía Guille, en esa tensión entre lo monacal, lo conservador, ¿no? Una ciudad siempre en tensión. Aricó decía una ciudad de frontera, ¿no? Cuya tensión, precisamente entre lo reaccionario, lo conservador y lo emancipador, lo revolucionario, hace que muchas veces Córdoba, o hizo que muchas veces Córdoba tenga una proyección nacional, es decir, la reforma del 18, el cordobazo, son eventos que han tenido proyección nacional y hasta latinoamericana, porque precisamente en Córdoba habita esa tensión, una tensión hegemonizada por el conservadurismo, por lo cual la ruptura inevitablemente es revolucionaria. Bueno, eso sin lugar a dudas ha cambiado, ¿no? Uno podría hablar de una suerte de normalización de Córdoba post dictadura militar, donde ya esa tensión no es tal, ¿no? Hay que ver qué sucede, digamos, en este nuevo tiempo histórico, este tiempo bisagra, si se quiere, que se abre con la pandemia, donde, bueno, nuevos fenómenos están surgiendo, como los microfascismos, etcétera, y si no es momento, digamos, uno podría decir, para que salga una revista que retome esa herencia de pasado y presente, para que retome esa herencia, digamos, en la clave de pensar Córdoba y las posibilidades que los sujetos populares en Córdoba tienen de articular sus luchas y de pensar sus condiciones materiales de existencia. Pero es un poco lo que había pensado respecto a los vestigios de la experiencia, sobre todo creo, para sintetizar, hay vestigios, hay que rastrearlos, son muchos, nombré algunos que me parecían importantes, pero sobre todo me parece que se trata de un desafío, ¿no? Cómo recuperamos la experiencia de pasado y presente, y creo que hay una vacante, un vacío, que bueno, esperemos alguna experiencia pueda ocuparlo en algún momento. Eso. Juan, excelente, muchas gracias. Antes de pasar al próximo bloque, queríamos leer un par más de comentarios que nos vienen dejando todas las personas que están conectadas, más de 40 personas conectadas, ya llevamos 40 minutos de presentación, muchas gracias a todos y a todas los que están del otro lado. Unas palabras de mi querido amigo y colega de la editorial, Cristian Curto. Un lujo trabajar con Val en la edición de este libro, y para destacar su gesto de humildad y compromiso en elegir esta pequeña editorial para lanzar su primer libro. Mando un abrazo. Muchas gracias, querido Cristian, que además estamos muy emocionados porque hace unos pocos días atrás cumplimos un año como editorial, ya llevamos 5 libros publicados y seguimos en proyección de seguir creciendo, así que muchas gracias a todos los que confían en este proyecto editorial. Antes de pasar al bloque 3, Eduardo López Piris dice: Isabel y Eduardo felicitan a Val por el libro y quisieran preguntarle, Val, al señalar a pensadores cordobeses poco conocidos, ¿tenía la intención de trabajar con la perspectiva descolonial? Gracias. Consultan Isabel y Eduardo a Val de Lupi. Bien, bueno, les mando un saludo a los dos. Voy a hablar en español, que sé que entienden perfecto. Les mando un gran abrazo. Bueno, sí, lo he pensado, digamos. Siempre he estado ahí rondando toda la perspectiva colonial, que me parece súper interesante. He asistido a algunos cursos al respecto y me parece que siempre hay que tratar de trazar cierto diálogo, ¿no? con esa enorme perspectiva, particularmente, digamos, en la tesis, ni en este libro ni en la tesis doctoral está presente, digamos, están presentes, pero sí se pueden establecer algunos diálogos, ¿no? Porque me parece que es muy interesante. Por ahí estoy pensando que el Juan quizá puede decir algo de esto, ¿no? Pero
en el pensamiento de Aricó, en el pensamiento de pasado y presente, se pueden tejer algunas líneas, ¿no? Para pensar cuestiones bien desarrolladas por el pensamiento decolonial. Pero no, respondiendo, digamos, yo particularmente, digamos, ni en mi tesis, ni en mi libro, tuve el objetivo de trabajar con esta teoría. Val, muchas gracias. Marcelo Casarín dice, ¿por qué pensar que Córdoba puede producir algo singular en el pensamiento y la cultura? El genitivo de Córdoba, el gentilicio cordobés, ¿no son muestras de un persistente provincialismo, un gesto de autorreferencia vacuo? Para cualquiera de los tres que quiera contestar. No sé. No, respecto está muy buena la pregunta de Marcelo. Sí es cierto que el provincianismo, bueno, ahora que toma la forma del cordobesismo, es algo que nos marca mucho y que está presente de forma constante, digamos, en nuestra reflexión, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver la realidad nacional. Pero eso también me pregunto si no pasa a la inversa, ¿no? O sea, si no estamos muchas veces más atentos a lo que sucede a nivel de la coyuntura nacional, digo, cuando miramos las noticias, cuando leemos los libros, cuando vemos qué intelectuales nos resultan importantes, más que nuestra propia realidad cordobesa. Es decir, respondería con otra pregunta, digamos, ¿no? Si en realidad a veces ese provincianismo o el rechazo a ese provincianismo, que por supuesto hay que rechazarlo, no tiene como contracara, una contracara negativa, que es que no prestar atención a la singularidad que representa Córdoba, que es la tierra desde la cual pensamos y elaboramos, bueno, nuestras reflexiones, etc. Eso. Guille, Val, ¿quieren agregar algo más a lo que dijo Juan? Sí, me interesa eso que mencionó Juan de lo inverso, ¿no? Que en mi caso me parece que es interesante interrogar o cuestionar el pretendido universalismo de las perspectivas supuestamente no provincianas. Hoy hablaba con unos colegas, amigos, compañeros, ¿no? A propósito de, bueno, los intelectuales franceses contemporáneos, para ellos el mundo termina con el Estado de Israel, ¿no? O sea, más allá de Israel y de Europa no hay nada, digamos. O sea, no, hay provincias. Bueno, ellos también son una provincia, ¿no? Solo que, bueno, tienen la capacidad de ser traducidos a 20 idiomas, de hegemonizar un campo intelectual, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, habría que provincializarlo todo, de algún modo, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, tener interlocuciones quizá un poco más salvajes. Estoy pensando en un gesto que es muy de la década del 20, ¿no? Que está en los reformistas, digamos, ¿no? En los intelectuales de reforma, ¿sí? La juventud universitaria de Córdoba, ¿no? A los hombres libres de Latinoamérica, o a los hombres libres de Sudamérica, y ese discurso tiene efectos continentales, ¿no? No se puede decir que sea un discurso provinciano, es un discurso enunciado desde un lugar, pero con efectos, digamos, continentales, a punto tal que uno podría decir que buena parte de la política de masas del siglo XX, digamos, en América Latina está, o sea, fue encendida, digamos, por ese discurso, ¿no? Pienso en el APRA peruano, pienso en la misma Revolución Cubana, digamos, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, también en Oswald de Andrade, digamos, ¿no? Un poeta brasilero, el manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros con lo europeo? Nos lo comemos, ¿no? Lo provincial, o sea, lo procesamos desde nuestro lugar, desde donde estamos, ¿no? Hacemos con eso lo que queremos hacer, ¿sí? Y en ese sentido me parece que no está tan mal, digamos, ¿no? La idea de lo provincial, ¿no? La idea del provincianismo, ¿no? O sea,
me parece hasta interesante, ¿sí? Y no me parece un gesto ni chauvinista, ni vacío, digamos, ¿no? Sino en todo caso, esto que se ha dicho mucho también en el ámbito del pensamiento latinoamericano, ¿no? De pensar en clave de un universalismo situado, ¿no? ¿Sí? De tocar todos los temas, pero desde donde a nosotros y cómo a nosotros, digamos, nos interesa hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, parece que Paseo y Presente es una síntesis interesante de eso, digamos, ¿no? Esto que dice Aricó, éramos como guevaristas togliattianos, digamos, ¿no? O sea, yo el Che Guevara y Palmiro Togliatti, digamos, ¿no? Bueno, está bueno. Val, de manera breve y lo más sintético que puedas, si querés terminar de redondear las ideas, tanto que decían Guillo o Juan, o aportar desde otra mirada. No, es un lindo debate que se armó y que es para continuarlo, pero me parece que no, que está bien. Perfecto. Mandamos saludo a Mariano Blanco que nos escribe en el chat. Felicitaciones, Valito. Acá somos tres los que te vemos. También comentarles que a partir de la semana que viene vamos a tener el libro en la plataforma de Amazon porque hubieron muchas consultas de gente que no podía comprarlo por el tema del envío, se complicaba también la cuestión del envío. Entonces, para que sepan que lo vamos a tener también para que lo puedan comprar de manera digital y lo puedan leer tranquilamente de sus dispositivos móviles. También Gabriela Simón felicita a Val, Juan Pablo Casabianca, tremendo libro, muy contento por este gran éxito, abrazo enorme. De esta manera vamos a pasar a proceder al último bloque, el bloque 3. Personalmente disfruté muchísimo al leer este capítulo del libro de Valdelupi, que la verdad deja como demasiados interrogantes y una reflexión muy, muy importante. Esta pregunta va a ser para los tres. Vamos a comenzar primero con Juan para que conteste. Han pasado 47 años de esta experiencia de pasado y presente y pasaron muchos grupos intelectuales en el medio. Ahora, ¿cómo se podría caracterizar al intelectual del siglo XXI? ¿Es tiempo para que emerja un nuevo tipo de intelectual? Es una muy buena pregunta en cuanto a debate para analizar, largo entendido. Sí. Una cosita que me quedé de la primera pregunta que me habías hecho. Sí, claro. Dos vestigios, dos huellas, dos herencias de P&P que me olvidé de nombrar, digamos, una es la revista Nombres, revista de filosofía Nombres, digamos, que creo que es lo primero que tendría que haber dicho, dirigida por Oscar del Barco. Y en segundo lugar uno podría decir, bueno, los compañeros acá y compañeras de ediciones del Fogón, que como una suerte de espejo con el libro del Val, son parte de ese vestigio, de esa huella. Pero bueno, esos dos elementos me había olvidado. Respecto a la pregunta, sí, lo cierto es que es muy compleja. A mí también ese capítulo del libro de Val me gustó mucho, porque es cierto que es un terreno, el tema de la intelectualidad del siglo XXI, ¿no? En medio de la virtualidad, en medio de las innovaciones tecnológicas, en medio de otras formas, digamos, de circulación de la información y de recepción de esa información. Bueno, un terreno, un tema, digamos, complejo, creo que poco estudiado, y creo que Val entra muy bien, digamos, en su libro. Cuando sobre todo, bueno, una de las figuras, digamos, de intelectuales, entre comillas, es la del influencer, ¿no? Esta figura que tiene más peso, como decía Val en su libro, más peso no, más llegada en términos cuantitativos que un grupo como el de Carta Abierta, que nuclea a los más grandes intelectuales, uno podría decir de Argentina, y que sin embargo sus textos tienen 1500 visitas, digamos, ¿no? A diferencia de influencers que en un post, en un video de 5 minutos llegan a decenas de miles de personas y generan sentido común, porque en definitiva el rol del intelectual es, como decía Gramsci, generar sentido común. Y bueno, digamos, creo que ahí hay todo un desafío, digamos.
no tengo claridad respecto a si tiene que nacer o no un nuevo tipo de intelectual. Lo que sí creo es que es momento en el cual emerjan nuevas experiencias colectivas, de intelectuales colectivos, si quieren, que sepan unir lo tradicional a lo moderno, es decir, sepan recuperar esta tradición pasado-presentista, si quiere, que tiene niveles de reflexión con cierta complejidad, si quiere, o de teorización que profundiza más allá de lo coyuntural inmediato, que además se hace cargo de una herencia histórica, ¿no? Con las nuevas formas de comunicación, con estas formas de la virtualidad, digamos, con este nuevo mundo de influencers que creo que la derecha, la nueva derecha ha sabido aprovechar muy bien, sin ir más lejos, digamos, Agustín Laje, disculpe que lo cite, digamos, en realidad no tendría ni siquiera que haberlo nombrado, pero una serie de influencers que tienen mucho peso y que generan sentido común, y que creo que no hay de parte de los sectores progresistas y de izquierda figuras que tengan tanto peso en términos de influencers como estas figuras de derecha. Bueno, creo que hoy por hoy el desafío es tratar de sintetizar esas dos tradiciones, digamos, las tradiciones más que vienen del pasado y que tienen que ver con una herencia, con unas reflexiones más profundas, si quieren, con, digamos, las innovaciones que está habiendo, los nuevos tipos de intelectuales, tipo influencer, etcétera, que está habiendo. Pero creo eso, en clave de experiencias colectivas, de intelectuales colectivos, creo que hoy el desafío es ese, y me parece que los nuevos medios de comunicación que están surgiendo, las editoriales, etcétera, forman parte, digamos, de iniciativas intelectuales de nuevo tipo, si quieren. Eso, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Guille, la consulta ahora para vos, igual que recién respondía a Juan, ¿cómo se podría caracterizar al intelectual del siglo XXI en estos tiempos para que se pueda debatir y se piense si se puede emerger un nuevo tipo de intelectual? Bueno, voy a ser breve, no tengo mucho que agregar a lo que dijo Juan. Yo creo más bien, digamos, que la figura del intelectual, como la venimos tratando en esta presentación, como la trata el libro de Val, está en crisis. O sea, uno podría decir está bajo borradura, digamos, en el presente, ¿no? Para pensar hace falta tiempo, digamos, ¿no? Hace falta cierta capacidad hasta de aburrirse, digamos, ¿no? Y, digamos, los dispositivos a los que hacía mención Juan recién, y que trabaja también Val al final, en el capítulo final, digamos, de su libro, la figura del influencer, digamos, ¿no? Estas figuras que se multiplican y se diseminan, digamos, por el ámbito de las redes, funcionan a toda velocidad, digamos, ¿no? O sea, la sensación ahí es la de la velocidad y la de la caducidad permanente, ¿no? O sea, lo que estaba ayer ya no interesa, lo que estaba hace unas horas ya no interesa, ¿no? Y así, o sea, interesa el video nuevo, el posteo nuevo, digamos, etcétera, etcétera. O sea, vivimos en una especie de fragor, podríamos decir así, por la actualidad, casi por lo que aún no sucedió aún, digamos, ¿no? Que además es lo mismo, ¿no? Que acaba de suceder hace un rato, o ayer, o antes de ayer, digamos, que me parece que conspira, digamos, contra la figura del intelectual y del intelectual crítico, digamos, ¿no? Como encarnó toda esta gente. Y además porque están en crisis, digamos, las formas de la transmisión, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, digamos, las formas de la transmisión, las formas de la herencia. O sea, la idea de un intelectual colectivo, o sea, pasado y presente, fue una experiencia que se animó a disputarle el lugar de enunciación de una política marxista, digamos, en el país, al mismo Partido Comunista, ¿no? ¿Sí? Llega a decir Aricó en la editorial del primer número que las revistas cumplen funciones similares o análogas a las de los partidos políticos, ¿sí? O de sustitución a veces de los partidos, ¿no? Bueno, estamos absolutamente lejos, digamos, de cualquier experiencia que se le parezca, ¿no? Y me parece a mí que, bueno, la pandemia, que además recién empieza, ¿no? ¿Sí? No sabemos qué derrotero va a tener esto,
estamos demasiado acostumbrados o sea, yo veo que se habla con mucha rapidez y mucha liviandad de cuando esté la vacuna, como si hacer la vacuna fuera como cocinar un guiso de lenteja, ¿no? Y no sabemos cuándo va a pasar eso. Y me parece que, por ejemplo, ¿no? O sea, así como las formas de la transmisión por agrupaciones, por agrupamientos, digamos, ¿no? Por agregación militante, etcétera, etcétera, están en crisis, digamos, bueno, las formas también tradicionales de la transmisión, porque, bueno, o sea, como vieron por ahí, anda un meme dando vuelta con una computadora, ¿no? Esto no es una escuela, ¿no? O sea, como el famoso, esto no es una pipa, ¿no? La pintura, ¿no? Bueno, esto no es una escuela, ¿no? O sea, la computadora no es una escuela, digamos. Entonces, me parece que eso también complica las cosas. Y me parece que eso estaba anunciado también, digamos, por alguien de la misma generación pasó-presentista. Uno de los últimos textos, digamos, escritos en el exilio por Oscar del Barco en la revista Controversia, es un texto incendiario, un texto, digamos, flamígero, ¿no? Que se llama Desde el fragor del mundo, ¿no? Y en ese texto, Oscar del Barco señala, de alguna manera indica, ¿no? El ocaso, el final, digamos, de un modo de ejercicio de la práctica intelectual que él ve, digamos, que va a desembocar, bueno, en los espacios académicos, ¿no? O en los gabinetes de investigación, digamos, sin mayor pretensión, digamos, ¿no? Que de escribir un paper, digamos, para que lo lean 2 o 3 evaluadores, ¿sí? Y nada más. Bueno, yo creo que eso no solo llegó hace mucho, sino que, bueno, hoy estamos en esa otra situación donde incluso eso mismo, digamos, que el propio Oscar diagnosticaba, digamos, a comienzos de los 80, bueno, está largamente superado por estas figuras de las que hablaba Juan recién, en las que hablaba Val, digamos, en el último capítulo de su libro, ¿no? Val, y para mechar un poco con lo que estaba diciendo Juan y con lo que estaba diciendo Guille, que también me parece interesante como para traerlo a materia de discusión y tratar de hacer un análisis de ese lugar, que Guille decía algo clave, el formato y las distintas formas de enunciación o la manera que se integra la comunicación de lo que se puede llegar a pensar como un nuevo intelectual. Y uno pensaba en casos como Nacho Levi o Mayra Arena, pero por el otro lado tenés un nuevo tipo de enunciación. Es muy interesante lo que pone Lourdes acá, que lo trabajas desde el humor. Por ejemplo, Capusotto, que sigue estando vigente, y agrega también este ejemplo de los sketches de Droga Nacional de Guille Aquino. Entonces sería como muy interesante también ver qué es lo que te llevó a vos a hacer este análisis de la figura de lo que se puede reconocer o lo que puede emerger como una nueva forma intelectual. Bien, bueno, me quedo pensando un poco lo que dijeron Guille y Juan. Es para mí la pregunta, ¿no? Es muy interesante. No tiene una respuesta, no creo que le encontremos ahora la respuesta. Hoy me hacían una nota en radio y también, ¿no? Era como la pregunta que ellos querían trabajar. Y no sé si tiene una respuesta, ¿no? Me quedo con algunas de las cosas que decían recién los compañeros. Bueno, por un lado lo que dice Juan de la mixtura y lo que dice Guille del intelectual como categoría que está en crisis, ¿no? Como la conocimos, ¿no? En realidad, en el libro yo me pregunto, bueno, 47 años de esta experiencia, ¿cómo se puede pensar este trabajador de la inteligencia, como dice Carlos Altamirano en su libro de Intelectuales, una tribu inquieta, ¿no? Y porque ha pasado mucha agua debajo del puente, es decir, en los años 60 y 70, bueno, cambiaron muchas cosas, ¿no? Hoy estamos en este siglo XXI de capitalismo de plataforma, bueno, de lo que pasa con las redes sociales, de los sistemas productivos, de pérdida de identidades tradicionales, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay también la idea de qué es un intelectual, bueno, sufre también sus modificaciones. Rápidamente digo, hay como
un clivaje ahí del que yo no formo parte, que es, bueno, por un lado hay algunos que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Entonces romantizan por ahí o creen que la experiencia de los 60 y 70 fueron en verdad la mejor experiencia intelectual y militante de la historia argentina. Y por otro lado está lo contrario, ¿no? Bueno, lo joven por ser joven y nuevo, novedoso, tiene la posta. Bueno, me parece que hay caminos intermedios ahí, ¿no? Por eso me gustó lo que decía Juan de la mixtura. ¿Cómo pensar el intelectual? Lo que yo marco en el libro, traigo como a colación a dos actores, dos agentes que me parecen interesantes, que están pasando hoy en día. Bueno, por un lado, esta cuestión de los influencers y de los productores de contenido, que en realidad hay una discusión respecto a esto. Me interesa quedarme con esta idea de productores de contenido más que influencers, porque evidentemente no cualquiera que tiene muchos seguidores podría ser ya con eso considerado un intelectual, seguramente. Carlos Altamirano da una de las definiciones por ahí más amplias, que más me gustan o me seducen, porque justamente es eso, es amplia, y no encasilla, no cierra, que bueno, un intelectual, un trabajador de la inteligencia es quien puede proporcionarle a la sociedad una conciencia inquieta de sí misma, una conciencia que le arranque de su inmediatez y llame a la reflexión. No nos dice mucho esa definición, o sí, pero me parece que hay algunos que lo están haciendo de otro lugar. Entonces, los productores de contenido o influencers lo están haciendo de algún modo, como decía Juan, en relación al sentido común. Y después está como otro grupo de intelectuales, o que yo prefiero decirles intelectuales, que no están legitimados por la academia o por ciertos partidos políticos, pero que son grandes intelectuales, como es el caso de Nacho Levi en La Garganta Poderosa, como alguna vez quizá lo fue o lo es Grabois, cuando escribía con Pérsico y otros aquellos manifiestos de la CETEP, ¿no? Me parece que ahí hay un trabajo de la inteligencia que no está puesto en valor por aquellos que hegemonizan o legitiman el trabajo intelectual, que me parece que hay que poner el ojo. En definitiva, lo que pienso respecto a esta mixtura que mencionaba Juan, es que no necesariamente la categoría, qué sé yo, normativa sartriana de intelectual no funcione hoy. Creo que puede funcionar. Lo que sí me parece que en todo caso hay que repensar es, bueno, cuáles son las estrategias, ¿no? Cuáles son los escenarios discursivos en los cuales se construyen los enunciados, cuáles son las plataformas. Entonces, eso sí ha cambiado. Entonces, me parece que se puede ligar, ¿no?, cierta idea tradicional del intelectual a las nuevas tecnologías y a un contexto del siglo XXI. Eso es lo que puedo decir así rápido, ¿no? Impecable, Val. Muchas gracias. Antes que nada, quería agradecer nuevamente a todas las personas que han estado del otro lado. Llevamos más de una hora de este encuentro virtual, más de 40 personas conectadas de manera permanente. Muchas gracias a Liliana Adam, que nos pone felicitaciones, Val. Muy buena presentación de tu libro. Todos los éxitos, acá estamos presentes, abrazo. Carlos Ledesma, felicitaciones compañero, por esta y muchas más inquietudes literarias que nos hagan conocer y pensar sobre todo. Ricardo Dubati nos pone felicitaciones por el libro, Val. También Fabiola nos escribe felicitaciones por el libro, Val. La discusión sobre el rol del intelectual actual, resignificar el rol y construir redes como estrategias. Marcelo Casarín pone gracias Guillermo y Juan por sus comentarios. El propio Aricó escribió sobre la condición periférico central de Córdoba y Nicolás Rosa, somos lectores del Universal, pero escritores de lo singular. Una conversación para seguir después de la presentación. Pampa nos pone, se me congela la imagen y pierdo cada rato la conexión, siento porque pierdo diálogos. De todas formas, veremos si creo que teníamos la posibilidad de que alguien grabara esto. Vamos a ver si eso después... Sí, Maxi, yo quería decir dos cositas y rapidito. Sí, claro. Se está grabando, estamos haciendo una prueba de grabación. Y en los agradecimientos me olvidé también de decir algo importante. Le quiero agradecer a Max también que aportó mucho para que el libro salga rápido, a la editorial y a este libro, así que le quiero agradecer, está presente acá también, así que bueno, agradecerle a él, y bueno, eso, toda la gente que se conectó, hemos sido más de 40 personas, y bueno, gracias nuevamente a Juan y a Guille por esta tremenda onda de estar hoy aquí.
Muchas gracias, Val. Importante para ya ir finalizando, para que tengan en cuenta, ¿sí?, que el libro lo pueden encontrar en estos momentos en El Espejo Libro, en Paseo Santa Catarina, en Díaz Funes 163, local 4, en la librería ubicada en La Valleja 35, en Café del Alba, en 9 de julio 482, o en Rubén Libro de Anfunes 163, locales 1 y 2. A partir de fines de la semana que viene, el ejemplar va a estar en otras librerías, vamos a estar expandiendo la distribución y esperemos pronto también llegar a librerías de otras ciudades. También recuerden que pueden solicitarlo si son de Córdoba, en las redes de Ediciones del Fogón. De paso nos ayudan también para este proyecto autogestivo siga creciendo y se pueda mantener en pie. La idea es asociarnos siempre con los escritores y pensar un mercado literario de manera equitativa y justa. Nos encuentran en Facebook como Ediciones del Fogón, en Instagram como ediciones.delfogón, por ahí también pueden comprar el libro. Si no, a partir de la semana que viene, quien lo quiera tener de manera digital, ya va a estar para poder comprar de forma virtual en Amazon para que lo puedan leer en sus dispositivos móviles. Yo nuevamente quiero agradecer tanto a Juan Patrila como a Guillermo Rica por estar acompañando al autor en este evento. Para nosotros era sumamente importante que estuvieran y aquí están. Muchas gracias de verdad a todas las personas que han comprado el ejemplar. Ya se ha agotado la primera edición de este libro, por lo cual la experiencia viene siendo sumamente positiva, y sobre todo a Val por confiar en este proyecto editorial. Ya para ir cerrando, Val, agradecerte y dejar a disposición por si vos querés agregar algún otro comentario. No, no creo que está completo. Vamos a dejar que la gente vaya a pensar qué cena o qué merienda en un sábado. Agradecerte, Maxi, por la conducción del evento, enorme conducción del evento. Bueno, y a toda la editorial, a las librerías y bueno, y a la gente que la verdad genera mucha satisfacción, ¿no? Ver esos comentarios con muy buena energía. Y esperamos los comentarios del libro, obviamente, la mirada crítica y las cosas que siempre en un libro, bueno, uno se le escapan cosas, ¿no? Que no están, que faltan, que podría haberlas puesto de otra manera, pero muy conforme con cómo ha quedado este libro. Y bueno, eso, agradecerle, lo nombraría uno por uno, una por una, pero son muchos, entonces nada más que agradecerles y muy contento. Muchas gracias, Val. Les recuerdo que vamos a estar haciendo más actividades de manera virtual, por lo menos hasta que podamos volver a encontrarnos de manera física. Por lo pronto les sugiero que sigan a las redes de la editorial. Desde ya les agradezco a todas y a todos por estar presentes en la primera presentación del libro de Val de Lupi. Muchas gracias, de verdad, nada de esto sería posible sin todos ustedes. Así que cualquier cosa, cualquier consulta, estamos a disposición de la editorial y ya saben también dónde pueden conseguir los libros, y aparte también aprovechar para invitar que vayan a las librerías y que también compren libros, vean todas las ejemplares que hay, se sumerjan también en conocer las distintas editoriales que tiene Córdoba, que viene creciendo por suerte el mercado editorial en la provincia y lo celebramos gratamente. Así que muchas gracias, damos finalizada la presentación. A todos ustedes, estén atentos a las redes nuevamente porque estaremos subiendo segmentos de la grabación de lo que fue esta presentación. Muchas gracias a todos. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi, gracias, Val, por la invitación doble. Gracias. No, un placer. Gracias, un saludo a la Gaby también, una gran maestra de esas que quedan, que atraviesan a uno, la Gaby Simón. Así que mandarle un gran saludo ahí en San Juan. Pero bueno, son muchas las personas. Nombrar uno por uno, no sé. Le agradecemos a todos y esto es importante. En algún momento iremos a hacer aparte un nuevo encuentro para discutir esto, ¿no? Esto que nos permite la nueva normalidad o la coyuntura actual de encontrarnos de manera virtual. Hay gente que nos saluda de otras provincias, de otro país, incluso del otro lado del charco. Entonces también dentro de la complicación que existe para encontrarnos, al menos de manera física, es bueno saber que estamos tan cerquita y que esto también son las ventajas de la virtualidad.
Así que muchas gracias a todos nuevamente. Yo me despido. Por favor, les vuelvo a comentar. Sigan Ediciones del Fogón para adquirir el nuevo libro de Valdelupi y de paso chusmean todas las publicaciones de las escritoras y los escritores de Córdoba. Creemos que hay historias que merecen ser contadas, apostamos a eso, es un trabajo de militancia netamente cultural y eso es lo que a nosotros nos llena de amor. Muchas gracias a todos, desde aquí yo me despido y un fuerte abrazo también a mis compañeros de la editorial. ¡Fua! Sacalo, Maxi. Pero, qué bien te salió, ¿eh? Ahora con los pocos que quedamos, dejá el periodismo a la mierda, dedicate a conducir eventos vía virtual. Claro, Genio. Y el periodismo, viste que mucho no te da, viste, no tenés la posibilidad de hacer un asado 2 veces a la semana. Así que sí, vamos a cambiar de profesión. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo. A vos, Maxi, a vos, gracias, che, gracias por la invitación. Un abrazo, Guille. Chao, Val, gracias también. Val, chao, Juan, te saludo. muy bueno. Gracias, nos vemos. Muy bueno.